Buen día, jóvenes. El tema de hoy que vamos a desarrollar es la función óxidos, ácidos o anhídridos. Nosotros tenemos conocimiento que los óxidos son compuestos binarios. Existen dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Los óxidos básicos se caracteriza porque en su estructura contiene un elemento metálico y el elemento oxígeno. Y en los óxidos ácidos o también llamados anhídridos contienen en su estructura elementos no metálicos. Los anhídridos o también llamados óxidos ácidos se caracterizan porque son compuestos formados por elementos no metálicos y contienen el átomo de oxígeno. Son compuestos binarios porque contienen dos elementos diferentes. La unión entre los átomos son fuerzas de atracción covalente. ¿Cómo podemos obtener un anhídrido u óxido ácido? Mediante la reacción química entre un elemento no metálico y oxígeno. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo hago reaccionar azufre y oxígeno, me va a formar un óxido ácido. Hago reaccionar nitrógeno y oxígeno, me forma un óxido ácido. Pero también podemos representarlo de forma práctica. Yo tengo azufre con estado de oxidación más 2, oxígeno con estado de oxidación menos 2, se van a intercambiar, voy a simplificar y me va a quedar el SO, que es el monóxido de azufre. Lo mismo para el nitrógeno. Un ejemplo. Yo quiero darle el nombre al siguiente compuesto. Voy a observar que el elemento nitrógeno es un elemento no metálico. Unido a un oxígeno es un óxido, de forma general. Ahora, ¿qué tipo de óxido? Como es un no metal, será un óxido ácido o también llamado anhídrido. Para dar el nombre, lo primero debo determinar el estado de oxidación del nitrógeno. Del oxígeno es menos 2. Voy a plantear la ecuación. Multiplico el subíndice por la carga, 2 por x, subíndice por la carga, 3 por menos 2, igual a 0. El valor del estado de oxidación del nitrógeno para formar el compuesto es más 3. Tenemos conocimiento que el nitrógeno tiene dos estados de oxidación. Para nuestro ejemplo, el nitrógeno está utilizando el estado de oxidación más 3. Por lo tanto, la terminación debe ser oso. Nomenclatura clásica. Anhidrido nitroso. Date cuenta que vamos a trabajar con la palabra anhídrido nitroso. Nomenclatura stock. Óxido de nitrógeno 3. Función, nombre del elemento no metálico y el estado de oxidación que está utilizando. Nomenclatura UPAC. Tenemos 3 oxígenos, por lo tanto sería trióxido. ¿Cuántos nitrógenos? 2, de binitrógeno. Atomicidad. Tenemos 5 átomos, por lo tanto es pentatómico. Tipo de molécula, binaria, porque existen dos elementos diferentes, el nitrógeno y el oxígeno. Ejemplo número 2. Yo tengo el siguiente compuesto. Voy a darle nombre. Lo primero, debo determinar el estado de oxidación del carbono.
por eso le voy a poner X. El estado de oxidación del oxígeno es -2. Voy a generar mi ecuación. Multiplico el subíndice por la carga. 1 por XX, 2 por -2, sería -4. El valor del estado de oxidación me va a salir +4. El carbono tiene dos estados de oxidación, +2 y +4. Oso para el menor estado de oxidación e ICO para el mayor. La nomenclatura clásica, agrego la palabra anhídrido. Luego, la terminación ICO, porque el estado de oxidación es +4, anhídrido carbónico. Nomenclatura stock solo le interesa. Función es óxido, nombre del elemento carbono, y el estado de oxidación del carbono es 4. Nomenclatura UPAC. La estructura contiene dos átomos de oxígeno, por lo tanto sería bióxido, y un átomo de carbono, de carbono. Atomicidad. Dos átomos de oxígeno y uno de carbono serían 3 átomos, por lo tanto sería triatómico. Tipo de molécula, binaria, porque existen dos elementos diferentes, el carbono y el oxígeno. Ejemplo 3. Tengo el siguiente compuesto. Voy a determinar el estado de oxidación que está utilizando el cloro. Voy a plantear mi ecuación, multiplico el subíndice del cloro, que es 2, por el estado de oxidación que desconozco, X, más el subíndice del oxígeno, que es 3, por el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, igual a 0. Por lo tanto, el estado de oxidación que el elemento cloro está utilizando para formar el compuesto sería +3. El cloro tiene 4 estados de oxidación. Si está utilizando 3, la terminación sería oso. Nomenclatura clásica, anhídrido cloroso. Nomenclatura stock. Función, óxido, nombre del elemento, cloro, y el estado de oxidación del elemento que está utilizando, que es 3 en romano. Nomenclatura IUPAC, o también llamada sistemática. La estructura contiene 3 átomos de oxígeno, por lo tanto sería trióxido, y 2 átomos de cloro, por lo tanto sería trióxido de bicloro. Atomicidad. Tengo 3 átomos de oxígeno y 2 de cloro. En total tengo 5 átomos. Por lo tanto, la estructura es una estructura pentatómica. Tipo de molécula. 2 elementos diferentes, cloro y oxígeno. Por lo tanto, es binaria. Formular los siguientes compuestos. Tengo el anhídrido clórico. Lo primero que tengo que tener conocimiento es los estados de oxidación del elemento cloro, que son +1, +3, +5 y +7. Dependiendo del estado de oxidación, vamos a darle el nombre, utilizando los sufijos o los prefijos. El anhídrido clórico, si la terminación es ICO, entonces está utilizando el estado de oxidación +5. Por lo tanto, el oxígeno sería con -2. Vamos a intercambiar los estados de oxidación y la fórmula sería Cl2O5. Observa que el primer ejemplo está utilizando la nomenclatura clásica o común. ¿Cómo lo identifico? Por la palabra anhídrido y la terminación ICO. En el segundo ejemplo, óxido de cloro 1. Se está utilizando la nomenclatura stock. El cloro tiene estado de oxidación +1, oxígeno -2, se intercambia y sería Cl2O. En el tercer ejemplo, se está utilizando la nomenclatura UPAC, o también llamada sistemática. Trióxido de bicloro. Debe existir
3 oxígenos y 2 cloros.